hermanos. Hoy vamos a estudiar un poco acerca del tema del santuario. ¿Qué es el santuario? Es el fundamento de nuestra fe. Y como iglesia necesitamos conocer este tema de el santuario. ¿Qué les parece si nos ponemos de rodillas para comenzar nuestro estudio en la palabra del Señor y comenzar el estudio del santuario? Oremos, hermanos. Amantísimo Dios, que tu morada está en las alturas de los cielos. Una vez más, mi Dios, creador del cielo y de la tierra, nos postramos de rodillas en este humilde lugar para continuar estudiando tu palabra. Queremos suplicarte que el Espíritu de verdad venga a guiarnos y a enseñarnos el buen camino para andar por él. Al igual que al estudiar tu palabra, nos lleves a la comprensión de tu verdad para poder saber la obra que tú estás realizando en estos momentos en favor de tu pueblo. Y así, Señor, estar preparados para cuando tú vengas en las nubes de los cielos. Porque la palabra de Dios dice, ¿y quién podrá estar de pie? Por eso, Señor, guíanos, enséñanos y ayúdanos a ponerlo en obra. Todo esto te lo vamos a pedir y te lo vamos a suplicar en el precioso y bendito nombre que es sobre todo nombre, el de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Amén. Vamos a estudiar entonces el asunto del santuario y su relación que tiene que ver con el antiguo pacto. Así que este estudio está tomado de esta revista y es la continuación de lo que venimos estudiando. ¿Alguien se acuerda de lo que estudiamos hace 2 semanas atrás? Hace 2 semanas atrás estudiamos los periodos de Daniel, capítulo 12. Y vamos a abrir la palabra de Dios en el libro de Daniel, capítulo 12, para ver lo que la palabra de Dios nos dice, porque esta es la continuación de estos estudios del hace 2 semanas atrás. Ya tenemos Daniel capítulo 12 y vamos a leer en el versículo donde nos habla de ese tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo. En el versículo 7 dice, y oí al varón vestido de lino que estaba sobre las aguas del río, el cual alzó su mano derecha y su mano izquierda al cielo, y juró por aquel que vive por siempre, que será por cuánto, por tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo. Y cuando él acabe de dispersar el poder del pueblo santo, todas estas cosas se cumplirán. ¿Qué periodo profético es este? Los 1260 años. Viene otro periodo de tiempo en el versículo 11. Dice la palabra de Dios, y desde el tiempo que fuere quitado el continuo hasta la abominación desoladora, habrá 1290 días, pero esos días son proféticos.
Por lo tanto, son 1290 años. Y viene otro periodo profético en el versículo 12. Bienaventurado el que espere y llegue, ¿hasta cuándo? Hasta 1335 días. Pero como es un periodo profético, son años, 1335 años. Y eso fue lo que estudiamos hace 2 semanas atrás. Si ustedes miran en su pantalla, van a ver que es la continuación de esos temas. Y esto está tomado de la Review and Herald de febrero 11 de 1858. Ya éramos adventistas del séptimo día. ¿Cuándo es que recibimos el sábado como iglesia? ¿Alguien se acuerda? Me gusta repetir las preguntas porque así nos las aprendemos. ¿Alguien se acuerda en qué año nosotros como iglesia recibimos la luz del sábado? En 1846, 2 años después de el chasco. Es cuando nosotros recibimos el sábado y entonces ya comenzamos a ser adventistas del séptimo día, adventistas sabáticos. 1846. Miren qué nos va a decir esta revista. Me gustan estas revistas pioneras porque nos ilustran. Y aquí vemos nosotros el santuario. Vemos el Holy Place o el lugar santo o la Plaza Santa. Y vemos en la parte de arriba the most holy place, el lugar santísimo o el santo de los santos, el más santo. Y miren cómo comienza esta revista, porque es la continuación de los estudios que hemos venido pasando hace 2 semanas atrás. ¿Y de qué hablamos hace 2 semanas atrás? ¿Se acuerdan de Apocalipsis capítulo 10? Donde hay un ángel. ¿Quién es ese ángel en el capítulo 10, versículo 1? Es Cristo. Y tiene una mano alzada. Y en la otra mano, ¿qué tiene? Un librito abierto. Ese librito abierto, ¿qué libro es? El libro de Daniel. ¿Y por qué es que tiene levantada la mano derecha al cielo? Porque está haciendo un juramento. ¿Y cuál es ese juramento que hace el ángel que es Cristo? Vamos a leerlo en Apocalipsis capítulo 10. Apocalipsis capítulo 10. Porque esta es la continuación. Versículo 6. Apocalipsis 10:6. Dice la palabra inspirada de Dios. Y juró por el que vive para siempre jamás. ¿Por quién jura Cristo? Por Dios Padre, que creó el cielo y las cosas que están en él, y la tierra y las cosas que están en ella, y el mar y las cosas que están en él. ¿Y cuál es el juramento que hace Cristo? Que el tiempo no sería más. ¿A qué tiempo se está refiriendo Cristo? A los tiempos de Daniel, los tiempos proféticos de Daniel, los 1260 años, los 1290 años y los 1335 años. Ahora miren cómo continúa el estudio, la Review and Herald.
para que ustedes vean. Esto mismo es lo que ustedes ven aquí en inglés. Aquí está lo que vamos a leer. Si miran ustedes que dice 1844. ¿Y qué dice? As the termination. ¿Qué terminaron? Los periodos proféticos. ¿Cuándo terminaron los periodos proféticos? En 1844. ¿Y a qué periodos proféticos se está refiriendo? A los de Daniel capítulo 12. Por eso vamos a leerlo. Miren lo que dice. Hemos llegado a un punto en nuestra investigación que nos lleva a preguntarnos. Fíjense que Daniel 12, los 1260 años, los 1290 y los 1335 años, ¿con qué están relacionados? Con los 2300 años y la purificación del santuario. Por eso hace 2 semanas yo les decía, si nosotros colocamos los tiempos de Daniel 12 para el futuro, ¿qué tenemos que colocar también para el futuro? Las 2300 tardes y mañanas y la purificación del santuario también tenemos que recorrerlo para el futuro. Y eso sería derribar el fundamento de nuestra fe. Miren lo que dice. Hemos llegado a un punto en nuestra investigación que nos lleva a preguntarnos, ¿qué es el santuario? ¿Y cuál es la naturaleza de su purificación? Y ahora miren lo que está subrayado en rojo. Hemos observado brevemente la gran cantidad de ¿qué? De testimonios que se concentran ¿en qué año? En 1844. ¿Y qué es lo que terminó de acuerdo al ángel de Apocalipsis 10? Los periodos proféticos. Por eso miren lo que dice la Advent Review en Sabbath Herald. Fecha que marca el fin de los periodos proféticos. Por eso es que como adventistas del séptimo día, nunca en el pasado enseñamos los periodos proféticos de Daniel 12 al futuro. Ustedes no van a encontrar ninguna declaración en las revistas y publicaciones adventistas de que esos periodos están al futuro. Y ahora miren lo que dice. Y cualesquiera que fueran nuestras expectativas sobre los acontecimientos que ocurrirían en ese momento, es cierto que todo nuestro fundamento era la declaración del ángel a Daniel. ¿Y cuál es la declaración del ángel a Daniel? O el anuncio del mensajero del Apocalipsis. Ha llegado la hora de juicio. ¿Qué dice Daniel 8:14? Daniel 8:14. Vamos a leerlo. Daniel, capítulo 8. Y ahora miren lo que dice. Vamos a leer desde el versículo 13. Daniel 8:13. Y oía un santo que hablaba. Y otro de los santos dijo a aquel que hablaba:
¿Y cuál es la pregunta que hace uno de los santos? ¿Saben cuántos santos hay ahí? ¿Cuántos santos hay ahí? Dos. ¿Quiénes son estos dos santos? Son Gabriel y Cristo. Gabriel y Cristo. ¿Quién es el santo que hace la pregunta? Gabriel. ¿Y quién es el santo que responde la pregunta? Cristo. Miren lo que dice. ¿Hasta cuándo, dice Gabriel, durará la visión del continuo? ¿Cuánto es el periodo de la visión del continuo? Los 1290 años. Esa es la visión del continuo. Y la prevaricación asoladora. ¿Cuánto tiempo es el periodo que se le dio a la prevaricación asoladora? Los 1260 años de persecución que pone el santuario y el ejército para ser hollados. ¿Y quién responde? Cristo, el santo de los santos. Y él me dijo, hasta 2300 tardes y mañanas. ¿Y qué dice Cristo? Y el santuario será purificado. ¿Dónde encontramos esa misma expresión? En el libro de Apocalipsis. En Apocalipsis 14 y el versículo 7, cuando dice, ha llegado la hora de su juicio. Es lo mismo. Así que, vemos aquí, mis apreciados hermanos, y por eso los colocamos aquí, que terminaron en 1844. Cuando comenzó la purificación del santuario, el fin de los periodos proféticos, los 1260, los 1290 del continuo, los 1260 es el tiempo que se le dio a la prevaricación asoladora para perseguir al pueblo de Dios. Los 1290 es la visión del continuo, el periodo que se le dio. Y los 1335 es la fecha en la cual iba a haber un grupo de felices, de dichosos, de bienaventurados, que iban a encontrar el librito de Daniel como abierto, iban a entender las profecías. ¿Cuánto tiempo tenía que pasar para que comenzara la purificación del santuario? Las 2300 tardes y mañanas, o los 2300 años. Esto es adventismo histórico. Ustedes lo tienen en sus sagradas escrituras. En el libro de Daniel, en el capítulo, ¿en qué capítulo tienen ese diagrama? En el capítulo 12 de Daniel. ¿En qué capítulo? En el capítulo 12 de Daniel ustedes tienen este diagrama. Y si ven ustedes que estas 4 líneas proféticas están unidas. Miren lo que dice aquí. ¿Dónde están los 1260 años? Aquí. ¿Cuándo comenzaron los 1260 años? En el 538. Se estableció el poder papal, la prevaricación asoladora. ¿Y cuándo terminan los 1260 años?
1798. Ahí terminaron los 1260 años. Cuando comenzó el periodo de la visión del continuo. En el 508, cuando hubo un rey franco. ¿Cómo se llamaba este rey franco? Clodoveo. Se convirtió al cristianismo papal o católico. Y entonces comienzan los 1290 años. ¿Y cuándo terminan? En 1798. Pero había una bienaventuranza que iba a llegar después de 1335 años. Cuando comienzan este conteo de los 1335. En el 508, cuando Clodoveo, el rey de los francos, se convierte al cristianismo. ¿Y cuándo terminan? ¿En qué fecha terminan los 1335? En 1843. Ahí terminaron los 1335 años, cuando hubo un pueblo bienaventurado, un pueblo feliz, un pueblo dichoso, que podía comprender el libro de Daniel. ¿Y cuál es la profecía que encadena todas estas tres líneas proféticas? La de Daniel 8:14, las 2300 tardes y mañanas. ¿Cuándo comienzan? En el 457 con el decreto de Artajerjes. ¿Y cuándo termina? El 22 de octubre de 1844. ¿Qué terminaron en 1844? Todos los tiempos proféticos, los 1260, los 1290, los 1335 y las 2300 tardes y mañanas o años. Ahí terminaron todos. Miren lo que dice la mensajera del Señor, hablando de estos periodos, el conflicto de los siglos. Página 451, y también encuentran la misma cita repetida en el conflicto de los siglos, página 510, que dice el testimonio. La computación ¿de qué? De los periodos proféticos en que se basa ese mensaje, que colocan el término de los 2300 días en el otoño de 1844, puede subsistir sin inconveniente. ¿Ven lo que dice ahí? Periodos proféticos. ¿Cuáles son? Estos tres. ¿En relación con qué? Con los 2300 días. ¿Que tienen relación con qué? Con el santuario celestial. Ven que todo es una cadena de verdades, hermanos. Si nosotros movemos algo, empezamos a derribar esa cadena. Así que vamos a ver el estudio. Y miren lo que dice. Entonces el santuario será purificado. ¿Qué es el santuario? El santuario es el fundamento de nuestra fe. Es la clave que nos mostró la verdad presente. Pero también el santuario es la morada de Dios. Miren lo que nos dice la Review and Herald, hablándonos del santuario.
una investigación sobre este santuario, dice, el apóstol nos dice aquí que el tabernáculo, así ordenado, era el santuario ¿de qué? Del primer pacto. ¿Cuál es el santuario del primer pacto? El de Moisés. Sigue diciendo, retomando los registros de la época en que el primer pacto estuvo vigente, encontramos alguna mención de un edificio como el que Pablo describe aquí. Sí, la más explícita. Veámoslo brevemente. La promesa que Dios había dejado a los hijos de Israel mientras estaban sepultados en la esclavitud egipcia, de que ciertamente los visitaría y los sacaría de la tierra de Egipto, se había cumplido y fueron liberados. ¿Cuántos años estuvieron de esclavos en Egipto? 400 años. En el cántico de triunfo que Moisés cantó, vamos a leerlo, en el libro de Éxodo capítulo 15 y el versículo 2. Éxodo capítulo 15 y el versículo 2. Ese cántico que también van a cantar los 144,000 que van a salir victoriosos de la bestia, de su imagen, de su número, de su marca y de su nombre. Miren lo que dice hablando del santuario. Jehová es. ¿Qué es para ti Jehová, hermano? Mi fortaleza. ¿Qué más es Jehová para ti? Y mi canción. ¿Qué más es Jehová para ti? Y Él ha sido mi salvación. ¿Qué más es Jehová para nosotros? Este es mi Dios. ¿Y qué dijo Moisés que le prepararía? Y le prepararé morada. ¿A quién? Dios de mi Padre, le exaltaré. Así que, ¿qué es el santuario? Es la morada de Dios, la morada del Altísimo. Sigue diciendo la Review and Herald, en el cántico de triunfo que Moisés cantó en esa ocasión, dijo, y le prepararé morada. En esto recibimos el primer indicio del edificio que Dios posteriormente haría erigir para morar entre su pueblo. En el versículo 17 del mismo capítulo, vamos a leerlo. Miren lo que dice. Tú los introducirás y los plantarás en el monte de tu heredad, en el lugar que tú has preparado para tu morada, oh Jehová, en el santuario del Señor, que tus manos han establecido. ¿Qué es el santuario, hermanos? La morada del Señor. Encontramos por primera vez la palabra santuario. Miren lo que sigue diciendo. Siguiendo el registro sagrado, encontramos a partir del capítulo 25 del Éxodo información más precisa. Miren lo que nos dice el libro de Éxodo. Y vamos a ir en el capítulo 24 del libro de Éxodo y el versículo 12. Éxodo 24:12, miren lo que dice la Biblia. Entonces Jehová, la roca de la salvación, dijo a Moisés, sube a mí al monte y espera allá, y te daré tablas de piedra y la ley y mandamientos que he escrito para enseñarlos. Y se levantó Moisés
y Josué su ministro, y Moisés subió al monte de Dios. Miren lo que ocurrió cuando Moisés subió al monte, bajo la orden de Dios. Dice, a saber, la comisión que Dios le dio a Moisés para su construcción, al tercer mes de su salida de Egipto, los hijos de Israel llegaron al desierto del Sinaí. Allí Moisés fue llamado al monte para una audiencia con su Creador. Permaneció allí ¿cuántos días? 40 días y 40 noches. Durante este tiempo, ¿qué hizo Dios, la roca de nuestra salvación? Le mostró el modelo del santuario y todos sus vasos sagrados, y recibió instrucciones completas sobre ellos. ¿Qué le mostró el Señor a Moisés? Le mostró un original para que hiciera una copia de ese original. ¿Saben ustedes que así de igual manera el Señor Dios Todopoderoso nos mostró un original a su Hijo Jesucristo, para que nosotros tuviéramos la fe de Jesús y pudiéramos tener el mismo carácter de su Hijo Jesucristo? Mirando al verdadero, somos transformados de gloria en gloria a su misma imagen y semejanza. Para poder obtener la fe de Jesús, ¿a quién debemos de mirar? Al original, a Jesús. Y para poder conocer la obra de Jesús en el santuario, ¿a quién tenemos que estudiar? Al santuario original, para conocer la obra que Él está haciendo y alcanzar el carácter de Cristo. Ven que solamente estudiando lo original es como podemos llegar a la verdad. Y esa verdad que dice la palabra de Dios que va a hacer en nosotros: santifícalos en tu verdad. Tu palabra es la verdad. Así que tenemos que estudiar el original. Miren qué más nos dice. No es necesario profundizar en una descripción particular del tabernáculo, tal como lo erigió Moisés. Aunque vamos a leer en Éxodo capítulo 25, versículo 8 y el versículo 9. Miren lo que dice la palabra del Altísimo. Porque esta es la orden que Dios le dio a Moisés. Y que me hagan un santuario para que yo habite entre ellos. ¿Conforme a qué dice la Biblia? Conforme a todo lo que yo te muestre. El diseño del tabernáculo y el diseño de todos sus utensilios, así lo haréis. ¿De dónde tenía que sacar Moisés las medidas, las figuras? Del original. ¿De dónde es que nosotros vamos a alcanzar la plenitud de la estatura perfecta? Del original. ¿Y quién es el original? Cristo Jesús. Por eso miren lo que dice. Basta decir que era una estructura de extraordinaria magnificencia, formada por tablas verticales revestidas de oro, de 30 codos de largo, unos 10 de ancho y 10 de alto. En el extremo oriental, que era la entrada, había 5 columnas de madera de acacia, cuyos capiteles y molduras estaban revestidos de oro,
con ganchos de oro que se apoyaban sobre 5 basas de bronce. Esto era, mis apreciados hermanos, cómo estaba alrededor el santuario, dándole forma y estatura perfecta a cada uno de estos postes o pilares, dándole forma, medida a cada una de estas maderas. ¿Conforme a qué? Conforme al modelo original que se le había mostrado a Moisés. ¿Podía Moisés alterar alguna medida? ¿Podía Moisés alterar algún modelo? No. La orden era conforme a todo lo que te fue mostrado. Sigue diciendo la Review and Herald: sobre el tabernáculo así erigido se extendieron 4 cubiertas diferentes. La primera, la cortina interior, era de lino fino, bordada con figuras de querubines en azul, púrpura y escarlata. Esta formaba el magnífico techo. La segunda cubierta era de pelo de cabra, la tercera de pieles de carnero teñidas de rojo, y la cuarta y última de pieles de tejón. ¿Dónde estaba la hermosura de este santuario? Adentro. ¿Y dónde estaba la hermosura de Cristo? Adentro. ¿Y dónde va a estar la hermosura de los que siguen a Cristo? Adentro. Miren lo que dice el libro de Salmos. En el capítulo 45 de Salmos. Miren dónde va a estar la hermosura del pueblo de Dios. Versículo 13. Salmos 45, 13. Y la Biblia dice: toda gloriosa en su interior es la hija del rey, de brocado de oro es su vestido, con vestidos bordados será llevada al rey, vírgenes en pos de ella, sus compañeras serán traídas a ti. ¿Dónde está la hermosura? En lo interior. ¿Y qué es lo que hay en el interior? El carácter. El carácter. Ahí está la hermosura. ¿Se acuerdan lo que les dijo Cristo a los fariseos? Vosotros sois sepulcros blanqueados, porque por fuera muy hermosos, pero por dentro, ¿cómo estaban por dentro? Podridos, decía Cristo. Y el santuario, su hermosura estaba por dentro. Cuando usted lo miraba a lo lejos, miraba una capa que lo cubría, que eran pieles de tejones. Así. Usted no lo miraba con esta belleza de ángeles bordados sobre el techo, hilados con hilos de oro, que a la luz del candelabro de 7 brazos brillaban y resplandecían, sino que el de afuera lo miraba con esta capa, pieles de tejones, mientras que la belleza estaba en su interior. Y así se miraba de afuera, pero por dentro
Era hermoso, como Cristo es hermoso. Miren lo que dice el versículo 2. Te has hermoseado más que los hijos de los hombres. La gracia se derramó en tus labios. Por tanto, Dios te ha bendecido para siempre. ¿Y qué era lo que amaba Cristo en su carácter interior? Versículo 7. Amaste la justicia y aborreciste la maldad. Por tanto, Dios, el Dios tuyo, te ha ungido con óleo de alegría más que a tus compañeros. ¿Dónde estaba la belleza de Cristo? En su interior, en su carácter. Miren lo que sigue diciendo. El tabernáculo sagrado se dividía en dos compartimientos mediante un velo suspendido de 4 pilares de madera de sitín revestidos de oro y engastados en basas de plata. No se nos informa en qué proporción se dividía así el santuario, pero se supone que era la misma que se observó posteriormente en el templo que levantó Salomón en Primera de Reyes capítulo 6. En el primer departamento o lugar santo había 3 cosas dignas de mención. ¿En cuál departamento? En el Holy Place, en el lugar santo. Aquí está el lugar santo. ¿Y cuáles son esas 3 cosas dignas de mención? El candelero de oro, la mesa de los panes y el altar del incienso. ¿Saben ustedes que en el lugar santo comenzaron 3 líneas proféticas del libro de Apocalipsis? La primera, vamos a leerlo en Apocalipsis, capítulo 1. Apocalipsis, capítulo 1. Y el versículo 20. Miren lo que dice la Biblia, Apocalipsis 1:20. El misterio de las 7 estrellas que viste en mi diestra y de los 7 candeleros. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias y los 7 candeleros que viste son las 7 iglesias. ¿Dónde comenzaron las 7 iglesias y con qué están simbolizados? Con el candelero de 7 brazos. ¿Cuántas iglesias son? 7. ¿Y qué representan estos 7 brazos del candelero? Las 7 iglesias: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea. ¿Qué otra línea profética comenzó en el lugar santo? Los 7 sellos. ¿Y cuántas pilas de pan habían en la mesa de los panes de la proposición? 2 pilas de pan, 2 pilares, 6 de un lado y 6 del otro. En total, 12. Algunos eruditos han interpretado que en esta mesa de los panes es lo que Esteban miró: a el Hijo sentado a la diestra del Padre. Y cuando el Hijo de Dios tomó de la mano derecha el libro con 7 sellos y lo comenzó a abrir, se abrió el primer sello y se miró un caballo blanco.
y se abrió el segundo sello. ¿En qué departamento? En el lugar santo. Pero ¿cuál es el tercer mueble que aparece en el Holy Place? El altar de oro del incensario. ¿Y qué línea profética comenzó ahí? Las 7 trompetas. Apocalipsis capítulo 8 y el versículo 2. Miren lo que dice la Biblia. Y vi los 7 ángeles que estaban en pie delante de Dios, y les fueron dadas 7 trompetas. Y otro ángel vino. ¿Quién es este ángel? ¿Quién es este otro? Nuestro Señor Jesucristo, el mediador del nuevo pacto en el santuario celestial, vino y se puso en pie delante del altar, teniendo un incensario de oro, y le fue dado mucho incienso para que lo ofreciese con las oraciones de todos los santos sobre el altar de oro que estaba delante del trono. Fíjense, mis apreciados hermanos, tenemos el lugar santo y tenemos el santo de los santos, el lugar santísimo. Tenemos a Cristo, quien es el santo de los santos. ¿Y quiénes son los santos? El pueblo que guarda los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Y miren que dice que hace el santo, Cristo. Y le fue dado mucho incienso para que lo ofreciese con las oraciones de todos los santos sobre el altar de oro que estaba delante de ¿qué? Delante del trono. ¿Dónde es que se posaba la presencia de Dios en el santuario? En el arca del pacto. ¿Y dónde está el arca del pacto? En el lugar santísimo. Así que el trono de Dios, ¿dónde está? En el lugar santísimo. Tras el segundo velo. ¿Y qué es lo que está delante del trono? El altar de oro del incienso está delante del trono. Y aquí está una cortina de este mueble sagrado de oro puro. Es donde separaron, ¿cuántos ángeles? 7 ángeles. ¿Y quién llegó ahí? Jesús. Y cuando llegó ahí Jesús, ¿qué se le dieron a estos 7 ángeles? 7 trompetas. ¿Dónde comienza la línea profética de las 7 trompetas? En Apocalipsis 8:2, en el lugar santo, en el Holy Place. Ahí comienzan. Así que tenemos las 7 iglesias, los 7 sellos y las 7 trompetas. Miren lo que dice la Review and Herald. En el segundo departamento o lugar santísimo también había 3 cosas que llamaban la atención. ¿Cuál es la primera? El arca. ¿Cuál es la segunda? El propiciatorio. ¿Y cuál es la tercera? Y los querubines.
2 querubines sobre el propiciatorio y 2 querubines de pie al lado del arca. El incensario está dentro del lugar santísimo y afuera del arca del pacto. Este incensario que estaba en el lugar santísimo de oro era usado una sola vez al año, cuando se realizaba la purificación del santuario, el día de la expiación, el Yom Kippur, en la fecha del 10º día del 7º mes. Era cuando era utilizado este incensario una vez al año, porque solamente una vez al año el sumo sacerdote entraba a el santo de los santos, el lugar santísimo, para hacer expiación o para hacer purificación por el pueblo y por el santuario. Miren lo que dice la Review and Herald. Era sobre el arca, sobre el propiciatorio, entre los querubines, donde Dios manifestaba su presencia y desde donde se comunicaba con su pueblo. Por eso David ora: tú que moras entre los querubines, resplandece. Así que vemos, mis apreciados hermanos, los muebles del santuario, tanto del lugar santo como del lugar santísimo. Miren lo que sigue diciendo. Se debe observar que ni el lugar santo ni el lugar santísimo tenían ventana. Por eso, en el primer departamento era necesario el candelero con sus 7 lámparas. Y con respecto al segundo, donde habitaba Dios, Salomón dijo: el Señor dijo que habitaría en la densa oscuridad. Primera de Reyes 8:12. Delante de la puerta del tabernáculo estaba colocada la fuente de bronce y el altar del holocausto, y alrededor de todo ello estaba erigido el atrio con sus cortinas de lino. Aquí está. ¿Qué mueble es este? La fuente. ¿Qué mueble es este? El altar de sacrificio. ¿Y qué es toda esta cortinas que están alrededor del tabernáculo? El atrio. Ahí está el atrio. El santuario. ¿Y qué es el santuario? La casa o la morada de Dios. Así se miraba desde arriba. Está la puerta, está el altar de sacrificio, está la fuente, está la puerta o velo para entrar al lugar santo, la mesa de los panes al lado norte, el candelero al lado sur, el altar del incienso, el segundo velo, el arca del pacto. Sigue diciendo: en el segundo año después de la salida de Israel de Egipto, el primer día del primer mes se erigió el tabernáculo. Moisés extendió la tienda sobre el tabernáculo, colocó el testimonio, las tablas de los 10 mandamientos en el arca, con el propiciatorio sobre ella, lo introdujo en el tabernáculo y colocó el velo. Cuando se construyó el santuario, por
qué departamento se comenzó? Por el lugar santísimo. Comenzaron del lugar santísimo hasta llegar al atrio. Miren lo que sigue diciendo. Moisés extendió la tienda sobre el tabernáculo. Comenzaron a erigir el tabernáculo, las tablas, luego colocaron las cortinas en la parte superior, luego se colocó el testimonio, el arca, luego adentro del arca se pusieron las tablas de los 10 mandamientos, entonces se colocó el propiciatorio y lo introdujo en el tabernáculo y colocó el velo. ¿Ven? Lo elaboraron y lo metieron al lugar santo, al santísimo, y colocaron el segundo velo que divide el santísimo del santo. Sigue diciendo, colocó la mesa de los panes y el candelero de oro en el primer departamento y encendió las lámparas delante del Señor. Colocó el altar del incienso delante del velo y quemó sobre él incienso aromático. Y sobre el altar delante de la puerta del tabernáculo ofreció el holocausto y la ofrenda vegetal como el Señor había ordenado. Entonces una nube cubrió la tienda de reunión y la gloria del Señor llenó el tabernáculo. ¿Dónde estaba ahora la presencia del Señor? ¿Estaba adentro o estaba afuera del santuario? Estaba adentro en el lugar santísimo. ¿Será que el Señor solamente quería estar ahí, aquí? Si nosotros somos el pueblo de Israel, voy a colocar aquí esta ilustración. Aquí está el pueblo de Israel a todo su alrededor. ¿Dónde está la presencia de Dios? ¿Adentro de dónde? Del santuario, en el lugar santísimo. Pero el Señor, su presencia, solamente quería que estuviera aquí. Fíjense la diferencia. Si nosotros somos de la tribu de Isaacar, nosotros miraríamos al santuario y tendríamos la fe en el que está adentro del santuario, ¿cierto? Pero eso era lo que quería el Señor, solamente que tuviéramos la fe en Él, o que tuviéramos esa fe que Él tiene dentro de nosotros. Son dos cosas diferentes. El mundo cristiano dice, yo tengo fe en Jesús. Yo tengo fe en Jesús. Eso lo profesamos todos los cristianos, ¿cierto o falso? Al activista que acaban de matar esta semana, ¿tenía fe? Sí, tenía fe. Guardaba el sábado, dicen algunos. ¿Pero qué apoyaba también? Las armas. Que tú tienes el derecho de quitarle la vida a tu prójimo. ¿Y qué dice el mandamiento?
No matarás. Muchos decimos que tenemos fe, pero no es lo mismo decir yo tengo fe en Jesús que decir yo tengo la fe de Jesús. Es diferente. Los que vivan bajo el mensaje del tercer ángel, ¿van a tener solamente la fe en Jesús o van a tener la fe de Jesús? La Biblia dice que ellos van a tener la fe de Jesús, porque Jesús no solamente va a morar en el lugar santísimo, Jesús va a morar en el corazón de los que creen en Él. Y eso era lo que quería Dios enseñarle al pueblo. Miren lo que dice la Biblia. En Éxodo capítulo 29, versículo 43. Éxodo 29, 43. Hablando de los levitas, de los sacerdotes. En este caso nos está hablando a nosotros, los dirigentes. Y a los miembros. Éxodo 29, 43 dice la Biblia: y allí me encontraré con los hijos de Israel, y el tabernáculo será santificado ¿con qué? Con mi gloria. ¿Qué era lo que santificaba esa morada? Les hago la pregunta, ¿qué es lo que va a santificar al creyente? La gloria de Dios en nosotros, dentro de nosotros. Versículo 44, ¿qué hace esa gloria? Y santificaré el tabernáculo de la congregación y el altar. Santificaré asimismo ¿a quién? A Aarón. ¿Qué es lo que hace la presencia de Dios? Santifica al creyente, al que cree en una persona. Esa fe santifica. Por eso no nos deja igual. Esa fe que es la fe de Jesús y la fe en Jesús santifica. ¿A quién tenía que santificar esa fe? A Aarón y a sus hijos, para que me sirva como sacerdote. Cuando Aarón entraba al lugar santísimo, ¿delante de quién estaba? Delante de la presencia de Dios. ¿Podía consumirlo la presencia de Dios? Había una condición para que lo consumiera. ¿Cuál era esa condición? Si él tenía pecado, si él no estaba santificado, la presencia de Dios lo iba a consumir. Pero cuando Aarón se presentaba en el séptimo mes, el día 10, en el día de la expiación, Aarón fue destruido. No, ¿por qué no fue destruido Aarón? Porque estaba santificado y era digno de estar en la presencia de Dios, porque la gloria de Dios no solamente estaba sobre el arca del pacto, la gloria de Dios estaba dentro de él, y por eso no lo podía consumir la gloria, porque eran uno con el Padre, eran uno con Cristo. Y estaba santo. ¿Y quién más estaba ahí? El santo de los santos. Cuando Cristo venga por segunda vez, ¿quiénes no van a ser consumidos con su presencia? Los que están como Aarón, los que van a estar santificados, porque están delante de la presencia de un santo y ese santo está dentro de él. Y él ha santificado ese lugar.
el sumo sacerdote tenía en su frente el sello del Dios viviente. Miren lo que tenía el sumo sacerdote en su frente para contestar la pregunta de la hermana. En Éxodo capítulo 28, versículo 36. Éxodo 28, 36 dice la palabra de Dios. Harás además una plancha de oro fino y grabarás en ella. ¿Grabadura de qué? De sello. ¿Y cuál es ese sello? ¿Cuál es esa grabadura? Santidad a Jehová. ¿Qué era lo que traía enfrente el sumo sacerdote? Traía un sello. Y ese sello decía santidad a Jehová. ¿Qué es lo que van a traer los que vivan bajo el mensaje del tercer ángel? El sello del Dios vivo. ¿Y qué es lo que dice el sello del Dios vivo? Acordarte has de santificar mi sábado, porque es una señal entre mí y los hijos de Israel. ¿Y qué es lo que tiene ese sello? Tiene el nombre. ¿Cuál es ese nombre? Jehová. Así que cuando se nos coloca el sello del Dios vivo, ¿qué se nos coloca en la frente? Su nombre. ¿Y cuál es el nombre que van a tener los 144,000 en su frente? Leámoslo, Apocalipsis capítulo 14. En Apocalipsis capítulo 14, versículo 1, dice, y miré, y aquí un cordero estaba en pie sobre el monte de Sión, y con él 144,000 que tienen en su frente, que tenían el nombre de su padre escrito en sus frentes. ¿Qué nombre traía Aarón en su frente? Jehová. ¿Y qué otro nombre aparece ahí? Santidad a Jehová. Por eso cuando Aarón entraba al lugar santísimo, a la presencia de Dios, no era consumido, porque tenía el carácter, tenía el sello. ¿Y vivía en qué? En santidad. ¿Y qué era lo que hacía santo a Aarón? La presencia de Dios en él. ¿Y qué es lo que va a santificar a los que viven bajo el mensaje del tercer ángel? La presencia de Cristo en nosotros, esperanza de gloria. Ven que no es lo mismo tener la fe de Jesús que tener la fe en Jesús. Muchos tenemos la fe en Jesús, pero ¿saben qué va a decir el Señor? Apartaos de mí, obradores de maldad, no os conozco. Tenían la fe en Jesús, creían en Jesús, pero no tenían la fe de Jesús. Los ángeles, los demonios también, dice la Biblia, creen y tiemblan, pero no tienen la fe de Jesús, que es obediencia. Así que nos sigue diciendo la Review and Herald, tenemos ante nosotros el santuario tal como Moisés lo erigió en el desierto del Sinaí, 1490 años antes de Cristo, con su arca del pacto, su propiciatorio y su gloriosa Shekinah, constituía el corazón y centro del culto religioso de Israel
bajo ese sistema típico. Los hijos de Israel se encontraban en ese momento en su periodo de peregrinación. Por lo tanto, el santuario que se les dio inicialmente se adoptó a su condición. Fue construido de tal manera que pudiera desmontarse y llevarse con ellos fácilmente en sus viajes y erigirse inmediatamente donde quiera que la presencia divina que los acompañaba en una nube de día y en una columna de fuego de noche les indicara que acamparan. ¿Quién los guiaba? Cristo. Su presencia los guiaba. ¿Se acuerdan el versículo que leímos anoche? En el libro de Éxodo, capítulo 33. Éxodo capítulo 33, versículo 11. Miren lo que dice la Biblia. Y hablaba Jehová a Moisés cara a cara, como habla cualquiera a su compañero. Y él volvía al campamento, mas al joven Josué, su criado, hijo de Num, no se apartaba de en medio del tabernáculo. Y le dijo Moisés a Jehová: mira, tú me dices a mí, saca este pueblo, y tú no me has declarado a quién has de enviar conmigo. Sin embargo, tú dices: yo te he conocido por tu nombre, y has hallado también gracia en mis ojos. ¿Quiénes están ahí? Está Dios el Padre. ¿Y a quién iba a mandar Dios el Padre? A su Hijo, para que los guiara en el desierto. Moisés estaba esperando ¿a quién? A Cristo, al que los iba a acompañar, al que los iba a guiar. Y luego dice: ahora pues, dice Moisés, y eso es lo que deberíamos de decir cada uno de nosotros, hermanos. Ahora pues, Señor Jehová, si he hallado gracia en tus ojos, te ruego que me muestres ahora tu camino para que te conozca, y que halle gracia en tus ojos, y considera que este es tu pueblo, tu gente. Y él dijo, ¿qué dijo Dios Padre? Y él dijo: mi presencia irá contigo y te daré descanso. ¿A quién iba a enviar Dios para que su presencia fuera con él? Con Moisés. A Cristo. Y Moisés respondió: si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. ¿Qué era lo que guiaba al pueblo? ¿Qué es lo que nos debe guiar a nosotros? La presencia de Dios. Y si esa presencia no va con nosotros, no caminemos, hermanos. ¿Y esa presencia cómo va a ir en nosotros? Dentro de nosotros, en esa fe de Jesús. Por eso dice aquí que esa presencia los acompañaba de día y de noche. Y esa misma presencia es la que nos debe de acompañar a nosotros. Sigue diciendo la Advent Review en Sabbath Herald. Los levitas fueron consagrados al servicio del santuario y se les ordenó llevarlo junto con todos sus utensilios sagrados cuando el campamento partiera. Así sucedió con ellos durante los 40 años que peregrinaron por el desierto. Durante este tiempo, este edificio que Dios reclamó como ¿qué? Como su morada, y donde se realizaba su servicio, se le llama 56 veces en la Biblia
el santuario, la morada del Altísimo, la morada de Dios. Aquí tenemos al sumo sacerdote y al sacerdote. Pero la Biblia nos compara a nosotros con ellos, ¿saben? Miren lo que dice la palabra de Dios en el libro de Pedro. Para que esa misma placa que estaba en la frente del sumo sacerdote no se nos olvide, que también nosotros debemos de traerla. En Primera de Pedro 2:9. Primera de Pedro 2:9 dice la palabra de Dios. Mas vosotros sois, ¿qué dice ahí? Linaje escogido. ¿Qué sois vosotros? Real sacerdocio. ¿Qué sois vosotros? Nación santa. ¿Qué sois vosotros? Pueblo adquirido. ¿Para qué? Para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas. ¿A qué? A su luz admirable. ¿Qué debemos de traer en nuestra frente? El sello, santidad a Jehová. Ya vamos culminando, hermanos. Dice, desde su entrada en Canaán, es fácil rastrear la historia de este edificio hasta que sea materializado en la estructura más grande y gloriosa del templo de Salomón. La rastreamos hasta el periodo en que fue derrocado por Nabucodonosor y permaneció en ruinas durante los 70 años del cautiverio babilónico. Desde su reconstrucción por Zorobabel, la seguimos hasta los días de nuestro Salvador, quien lo declaró desolado para siempre. ¿Dijo el Señor Jesús eso? Lo dice Mateo 23 y Mateo 24, 1 y 2. No quedará piedra sobre piedra que no sea derribado. Y no quedó ninguna piedra sobre piedra. Después de este evento, a través de su breve pero nominal existencia, la rastreamos hasta el año 70 después de Cristo, cuando la perdemos para siempre de vista en la destrucción que sufrió por la violencia de los soldados romanos. ¿Y qué era ese santuario? Era un símbolo de la morada de Dios en el cielo. Este era, ¿qué cosa? El santuario del primer pacto. No cabe duda sobre este punto para quien aún confía en la revelación divina. El apóstol Pablo lo declara directamente, y de las 142 veces que aparece la palabra en el Antiguo Testamento, casi siempre se refiere a este edificio. La pregunta principal entonces es, ¿cuál es la pregunta que ahora nos conlleva? ¿Qué es el santuario del segundo o nuevo pacto? Esto exige consideración. Y aquí nos quedamos para la tarde seguir estudiando. Así que este santuario es el santuario del nuevo pacto, del antiguo pacto, perdón. Este santuario. Y este santuario fue destruido en su totalidad en el año 70 después de Cristo. Y saben ustedes que la mensajera del Señor dice que este santuario jamás será reedificado, reconstruido. No habrá tercer templo. Es el templo que construyó Salomón, pero que fue destruido en el año 70. ¿Saben por qué no va a haber una reconstrucción de un tercer templo? Porque si se reconstruye ese tercer templo, ¿qué tiene que haber?
Tiene que haber un sumo sacerdote y tienen que haber levitas. Pero ya nosotros tenemos un sumo sacerdote. ¿Para qué necesitamos ahora un sumo sacerdote terrenal que es imperfecto? Cuando el sumo sacerdote que tenemos es el original, el verdadero. 2, si hay una reconstrucción de un tercer templo, entonces ¿para qué queremos el original que está en el cielo? Ya tenemos un original, el del nuevo pacto. Y aquel es el que no fue hecho por mano de hombre. Este será hecho por mano de hombre. ¿Saben ustedes que los 1260, los 1290 y los 1335 días que algunos adventistas del séptimo día colocan como forma literal, está tomada de la teología evangélica que tiene relación con la reconstrucción de este templo terrenal del primer pacto? Pero ya nosotros no estamos en el primer pacto. ¿En qué pacto estamos? En el pacto nuevo, en el segundo, en donde tenemos a un sumo sacerdote en el cielo, donde tenemos el santuario original en el cielo, en el servicio. Miren lo que dice Hebreos capítulo 8. Hebreos capítulo 8. Perdón, Hebreos capítulo 7. Versículo 24. Hebreos 7, 24. Mas este, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Versículo 26. Porque tal sumo sacerdote nos convenía. ¿Cómo es? Aquí está el santo de los santos. Santo, inocente, limpio, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. Y miren por qué no podemos creer en una reconstrucción de un templo y de un nuevo sacerdocio humano que no tuviese necesidad cada día, como los otros sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una sola vez, ofreciéndose a sí mismo. Porque la ley constituye sumo sacerdote ¿a qué? A hombres débiles, mas la palabra del juramento posterior a la ley constituye ¿a quién? Al Hijo, quien es perfecto para siempre. ¿Ven por qué? El creer en una reconstrucción de un tercer templo y de un sacerdocio humano es la obra del cuerno pequeño, de pisotear el santuario y el sacerdocio de Cristo. Hay muchos, inclusive adventistas del séptimo día, que andan predicando eso. Pero nuestra mirada está en los cielos, donde se abrió y Juan miró el templo de Dios en el cielo y al sumo sacerdote. Con estas dos citas terminamos. En el boletín de la Asociación General del 18 de marzo de 1891, el hermano Urias Smith dictó un poderoso sermón. ¿Y saben con qué relacionó el asunto del santuario? Con
El espíritu de profecía. 1260, 1290, 1335, 2300 tardes y mañanas, el santuario será purificado. Todos tienen relación, pero ahora entra el espíritu de profecía que tiene relación con el santuario. Miren lo que dice. Unas pocas semanas después de aquel chasco, y mientras los sinceros ¿de qué? De corazón, aguardaban con paciencia para ver lo que la buena providencia de Dios haría por ellos, ¿qué ocurrió? Llegó la luz sobre ¿qué? Sobre el tema del santuario. Esto abrió ante nosotros un vasto y nuevo campo de luz y verdad. Y el espíritu de profecía también nos llegó. Comenzó su obra también en ese momento para advertir a la iglesia a que no abandonara, ¿qué cosa? La fe de este tiempo, la fe del pasado. Y así la luz sobre el santuario, la luz sobre el santuario conducir a su pueblo a un campo más amplio, de mayor luz, conocimiento y verdad, a fin de prepararlos ¿para qué? Para la venida del Hijo del Hombre. La cuestión del santuario permanece en justicia y verdad, tal como lo hemos sostenido por tantos años, y que esta verdad nos fue revelada por el Espíritu Santo. ¿Qué es lo que va a ser esa presencia que se manifestaba ahí, hermanos? ¿Qué va a ser? Santificar. Mientras santifica el santuario celestial, el sumo sacerdote, ¿qué santifica aquí en la tierra el sumo sacerdote? A su iglesia, el corazón de los creyentes. Para el corazón que llega a purificarse, ¿qué dice ahí? Todo cambia. La transformación del carácter es para el mundo el testimonio de que Cristo, ¿qué dice aquí? Mora en el creyente. Al sujetar los pensamientos y deseos a la voluntad de Cristo, el Espíritu de Dios produce nueva vida en el hombre y el hombre interior queda renovado a la imagen de Dios. Ahí está Cristo, el Santo de nosotros, su pueblo santo. Que Dios nos ayude, hermanos, a que mientras Él está purificando el santuario celestial, esté purificando nuestros corazones. Mientras los que han sido purificados y santificados por un conocimiento de la verdad bíblica se dediquen cordialmente a la obra de salvar almas, llegará a ser un sabor de vida para vida. Que Dios nos ayude. Vamos a ponernos de rodillas, vamos a darle gracias a Dios y por la tarde seguiremos con el estudio de el santuario, pero ahora del nuevo pacto. Amantísimo Dios, que tu morada está en las alturas de los cielos, te damos gracias, Señor, porque tenemos un sumo sacerdote que está intercediendo por nosotros en el santuario celestial, al cual el apóstol Pablo nos dice, acerquémonos al trono de la gracia, porque ahora tenemos entrada por fe al lugar santísimo, donde está el santo, inocente, apartado de los pecadores
intercediendo por nosotros. Ayúdanos, Señor, y termina la obra. Así como terminarás la purificación del santuario celestial, también terminarás la obra aquí en la tierra de la purificación del pecado en los corazones de tus hijos, para que seamos hechos a imagen y semejanza tuya. Ayúdanos, Señor, a no claudicar de nuestra fe. Ayúdanos, Señor, a tener no solamente la fe en Jesús, sino a tener la fe de Jesús, para que se cumpla tu promesa. Padre mío, estos que tú me has dado, yo quiero que donde yo estoy, ellos también estén conmigo. Ayúdanos, Señor, y que nuestro ser, nuestra vida, se convierta en tu morada para honra y gloria tuya. Todo esto te lo vamos a pedir, Señor mi Dios, a través de los méritos de tu Hijo, nuestro Señor y Salvador y sumo sacerdote Jesucristo. Amén. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos. Nos miramos al ratito.